Jóvenes, buenos días. Vamos a iniciar la clase de física. Los temas que tenemos son relacionados a la física moderna. Bueno, una explicación breve, física moderna, ¿por qué se le dice? Más o menos esto empieza en los años 1905 a 1920, porque antes simplemente teníamos la física clásica, ¿sí? Aquellas que estaban regidas por las leyes de electricidad y magnetismo y las leyes de Newton, ¿no? Principalmente. Sí, de ahí surgen ciertos fenómenos físicos que no se logran, pues, explicar con las leyes clásicas y, pues, surge otra nueva física que se llama física moderna, ¿sí? Eran para dimensiones bien pequeñitas y dimensiones mucho más grandes, ¿no? Entonces, para eso tenemos la física moderna. Dentro de ella vamos a hacer los postulados de la teoría de la relatividad espacial, haciendo énfasis en los fenómenos de contracción de la longitud y de dilatación del tiempo, ¿sí? Contracción de la longitud y dilatación del tiempo, ¿no? Entonces ahí veremos, pues, una comparación de cuál es la velocidad de la luz y cuándo los cuerpos, ¿no?, están a velocidades muy cercanas a la velocidad de la luz. Luego veremos los fenómenos cuánticos, ¿sí? Incluso observaremos cómo la luz blanca que nosotros observamos todos los días, ¿no?, tiene comportamiento ondulatorio o en forma de partículas, ¿no? Luego veremos el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico, pues, es uno de los grandes descubrimientos, ¿no?, que se dio para el gran avance tecnológico que hoy tenemos, ¿no? ¿Sí? Entonces, luego veremos cómo se producen los rayos X, ¿no?, que usamos en la toma de placas en medicina y tiene muchas utilidades, ¿no? Asimismo, pues, haremos una descripción brevemente de los rayos láser. Bueno, entonces empezaremos con los postulados de la relatividad especial de Einstein. ¿Qué dice este primer postulado? Las leyes de la física son las mismas en todos los sistemas de referencia inerciales. Entonces, tenemos que revisar qué son sistemas de referencia, y para eso voy a utilizar la pizarra un momento, ¿sí? Y vamos a hacer un sistema de referencia, el que nosotros conocemos, ¿sí?, hemos ido conociendo continuamente, ¿correcto? Este sería un sistema de referencia. El observador está en el origen, ¿sí? Está en el origen. Este sería una de las variables en dos dimensiones, sería X, ¿sí? Y el otro sería Y, el vertical, ¿sí? Luego voy a trazar otro sistema de referencia donde se va a encontrar, pues, el objeto que nosotros vamos a observar, ¿no? Este sería otro sistema de referencia, le vamos a llamar O', ¿sí? También su origen de coordenadas, ¿sí? Y aquí le decimos que es X', y aquí tenemos Y', ¿correcto? Entonces tenemos ahí un sistema de referencia O'. A ver, para que se entienda rápidamente, ¿sí? Es como que ustedes están en el sistema de coordenada O, observando, ¿no?, este sistema de referencia, su origen. Y observan, pues, que un avión o cualquier dispositivo que esté moviéndose en el aire sea O', ¿correcto? ¿Sí? Entonces aquí decimos ustedes, o sea, nosotros, ¿no?, somos el observador, y aquí, pues, vamos a ponerle que esté en este coordinado un avión, ¿no? Avión, para saber, ¿correcto? ¿Sí? Y ustedes van a observar el avión, ¿no es cierto? Eso es lo que hace. Entonces, eh, como ven, ambos, ¿sí? O en todo caso, en el avión están ustedes y observan los que están en tierra, fijos, un reposo relativo, ¿no es cierto? Son dos sistemas de referencia, ¿correcto? Entonces, si ustedes toman como referencia el sistema de referencia de la Tierra, está en reposo relativo, ¿no es cierto? Reposo relativo.
La velocidad es igual a 0. ¿Sí? O también puede ser que se esté moviendo. Ese reposo relativo. Ustedes están sobre un tren, póngase, ¿no? Sobre un tren. Entonces ahí sería la velocidad diferente de 0. ¿Correcto? Pero esa velocidad tiene que ser constante. Entonces, tenemos dos casos, ¿no? Cuando la velocidad está igual a 0, el observador, lo que ustedes están aquí, ¿sí? Puede ser 1. 1, la velocidad es igual a 0, está en reposo relativo, o 2, la velocidad es constante. Si es constante, vamos a ver el movimiento rectilíneo uniforme. En esas dos condiciones se cumple el sistema de referencia, el cual nosotros estamos inmiscuidos, se va a considerar el sistema de referencia inercial, ¿correcto? O sea, ese sistema, el que observa el avión que está ahí, ¿no? Eso es. Pero ¿qué pasaría ahora si, por decir, la segunda condición es que la velocidad no sea constante? Cuando no sea constante, quiere decir que la velocidad varía, estaríamos en un sistema de referencia no inercial. En esas condiciones, las leyes de la física no serán las mismas. Solo son para los sistemas de referencia inerciales, ¿no? Aquellos que reúnen esas dos condiciones, ¿no? Hablando de reposo relativo, ¿por qué hablamos de reposo relativo? ¿Sí? Vamos a ver, reposo relativo. Quiere decir, yo estoy sentado en un punto de la ciudad de Lima, ¿no? Estoy sentado, eso es mi reposo relativo. Pero usted sabe que estoy en movimiento, estoy rotando alrededor del eje terrestre. Estoy en movimiento, es un reposo relativo. Pero también ustedes tienen que ver que no solo estoy rotando alrededor del eje de la Tierra, sino que estoy, ¿no? Todo el planeta Tierra está orbitando alrededor del Sol. Por eso decimos reposo relativo. Claro, claro, estoy tomando como referencia el lugar donde yo estoy sentado, la posición, ¿no? Bueno, veamos este primer postulado en imágenes, ¿no? Acá tenemos una nave espacial. ¿Sí? Esta nave espacial está en reposo relativo. En este caso, ¿sí?, las leyes de la física se están cumpliendo, ¿no? Cualquier fenómeno, por decir la caída de unas esferas, aplique las leyes, pues, del movimiento rectilíneo uniformemente variado, caída libre, no, cualquier otro fenómeno, otras leyes que nosotros hayamos estudiado. Ahí se cumple, correcto, se cumple. Entonces ahí está la nave en reposo. En el otro lado tenemos la nave, pero está en movimiento, ¿sí? Está desplazando en movimiento con una velocidad. O sea, la nave va con la velocidad constante, ¿no? Movimiento rectilíneo uniforme, o sea, en línea recta y con velocidad constante. MRU. También se cumplen las leyes, ¿no? A eso se conoce entonces sistemas de referencia inerciales. Ahí se va a cumplir las leyes, ¿correcto? Observaciones. En ningún experimento físico puede distinguir el reposo del movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Porque, como le he dicho, por más que yo te intento medir, pero no voy a encontrar, pues, un lugar de reposo absoluto. No hay eso, ¿no? Solo hay reposo relativo. Bueno, eso es lo que trata de decir la segunda observación. El segundo postulado, ¿qué dice? La rapidez de la luz en el vacío es constante para cualquier observador, independientemente de su movimiento o del movimiento de la fuente de luz. O sea, es única, ¿no? Eso es lo que dice, postulado. La rapidez de la luz en el vacío es constante. ¿Qué valor tiene? 3 por 10 a la octava metros por segundo, o 300.000 kilómetros por segundo, ¿cierto? Acá tenemos, por decir, un observador, o, ¿sí?, aquí tenemos otro observador en movimiento, o prima, ¿sí?, está en movimiento, ¿sí? Cualquiera de ellos va a observar que la luz se propaga con esta rapidez, ¿no? La velocidad de la luz, alrededor de 3 por 10 a la 8 metros por segundo, o 300.000 kilómetros por segundo. ¿Sí? Observaciones. Los observadores o prima siempre medirán la misma rapidez, ¿no? No existe una rapidez infinita
para la transmisión de la información. ¿Sí? Siempre tienen un valor, entonces, próximo a la velocidad de la luz, o la velocidad de la luz, ¿no? Dado que la información, pues, muchas veces se propaga a través de la luz, ¿no? Dilatación del tiempo. ¿Qué pasa con el tiempo en la física moderna, ¿no? Dice, el tiempo transcurre más lentamente en un sistema de referencia en movimiento, que un sistema de referencia en reposo relativo. Sí, acá tenemos reposo relativo. Entonces, hay dos tipos de sistemas de referencia, ¿no es cierto? Sistema de referencia en movimiento y sistema de referencia en reposo relativo. ¿Dónde es mayor el tiempo? En el reposo relativo, ¿no? ¿Por qué? Porque en el sistema de referencia en movimiento dice transcurre más lentamente. ¿Sí? Veamos eso en imágenes, ¿sí? Pero primero, describamos la ecuación. ¿Qué es esta letra T? T, tiempo, es igual a T sub 0. Aquí vemos una raíz cuadrada donde es 1 menos el cuadrado de ¿quién? De la velocidad de un objeto que se transporte, ¿no? Dividido entre la velocidad de la luz, ¿no? Entonces, T es el intervalo de tiempo medido en el sistema de referencia en reposo relativo. ¿Sí? Ese T. Y este T sub 0 será, pues, el intervalo de tiempo medido en el sistema de referencia en movimiento. También se le conoce con el nombre de tiempo propio. ¿Sí? Y luego tenemos, pues, la rapidez del sistema de referencia en movimiento respecto al sistema en reposo. Entonces, esa es la rapidez, ¿no? Ahora veamos la famosa paradoja de los mellizos. En este caso será, pues, del sexo femenino, ¿cierto? Miren, una persona está en un sistema de referencia de reposo relativo, ¿correcto? Está sobre la superficie de la Tierra y está en la estación espacial, por decirlo, ¿no? Donde vamos a lanzar una nave. Dos gemelos. Los gemelos están en el mismo tiempo, ¿sí? Son gemelos únicos, ¿sí? Y veamos qué es lo que sucede. La que está en la nave se va a un viaje al espacio y regresa después de un cierto tiempo. ¿Qué va a pasar con el tiempo, ¿no? Entonces parten los dos con el mismo tiempo, ¿no es cierto? Veamos, ¿no? Cuando pasa un cierto tiempo, ¿no? Ese tiempo para la persona que llega, la persona gemela que llega, es T sub 0. Ese es el tiempo en el sistema de referencia en movimiento. Es menor que el tiempo del sistema de referencia en reposo relativo, ¿no? Ahí vemos una persona, pues, donde su edad ha avanzado mucho más rápido que el que estaba en movimiento, ¿no? Y eso es lo que nos explica, pues, la dilatación del tiempo. Entonces, el tiempo en el sistema de referencia en reposo relativo es mayor que el tiempo del sistema de referencia en movimiento. En conclusión, decimos, pues, que la persona que está en movimiento, para ella el tiempo pasa mucho más lento que la que se quedó ¿no? Sentada o posesionada, ¿no? En reposo relativo. Observaciones. La dilatación del tiempo es un efecto recíproco. ¿Cómo así? El observador de la nave ve que el observador de la Tierra se mueve y que su reloj marcha más lento. Entonces, eso es desde el punto de vista de la persona que está en la nave, ¿no? Segundo, la relatividad del tiempo implica que no existe simultaneidad de los acontecimientos para diferentes observadores. Claro, pues para el sistema en referencia, en reposo relativo, el tiempo transcurre mucho más rápido que el que está en un sistema de referencia en movimiento, ¿cierto? Para explicar esto, veamos, ¿sí? Caso de la simultaneidad. Tenemos dos figuras. En la parte superior, ¿no? Quien realiza la observación es la persona que está dentro de un vagón
¿correcto? La persona A, y lo que vamos a ver es cómo se encienden o sea, cómo ella percibe el encendido de la luz, ¿correcto? De la luz. Lo mismo, en la parte inferior, vamos a tener ese mismo vagón, ¿sí? Pero observado por una persona B que está fuera de él, ¿no? Fuera de ese vagón. Claro, el vagón está desplazándose a una cierta velocidad, ¿correcto? Entonces, ¿qué sucede? Para el observador A, los focos se encienden simultáneamente, mientras que para el observador B, parte inferior, los focos no se encienden simultáneamente, ¿no? Parece, ¿sí? Él es el que observa, primero se observa, enciende un foco y después otro foco, ¿no? Cuando los cuerpos están en movimiento. Entonces no existe simultaneidad. Contracción de la longitud. Veamos qué sucede con la longitud cuando un cuerpo pues viaja a grandes velocidades próximas a la de la luz, ¿no? La longitud medida por un observador O' en movimiento es menor que la longitud medida por un observador O en reposo relativo. Entonces hay dos tipos de observadores, ¿no? Uno que está en movimiento y otro que está en reposo relativo. Veamos. Bueno, tenemos esta relación de su longitud. Esta será L sub 0 en reposo relativo y este será L en reposo medido por el observador en reposo en movimiento, ¿correcto? Entonces, la longitud, bueno, ahí está, ¿no? Longitud medida por el observador O' en movimiento, ¿sí? Y esta velocidad, rapidez relativa del observador O' respecto al observador O. ¿Sí? Entonces vamos a ver aquí un observador en reposo relativo, ¿sí? O, y pues va a medir la distancia desde el planeta Tierra hacia otro planeta, supongamos que sea Marte, ¿no? Este señor va a observar que está en reposo relativo respecto a la Tierra y que tiene una longitud L sub 0, su longitud. ¿Okay? Mientras, en esta parte de la derecha, vamos a ver la medida que va a realizar una persona, ¿no? Que se encuentra en movimiento, en movimiento. Entonces, él observará la distancia que entre la Tierra y el planeta Marte tiene una longitud, ¿correcto? Es L, ¿sí? Y este L va a ser mucho menor que la que mide el observador en reposo relativo, ¿correcto? Entonces, la longitud se ha constreñido, ha disminuido para el observador O' que está moviéndose a ciertas velocidades, ¿no? Está en movimiento. Entonces se conoce como contracción de la longitud. Observaciones. La contracción de la longitud es un efecto recíproco. Un observador en reposo en la Tierra ve que un cohete espacial en movimiento se acorta, ¿no? Veamos, ahora sí, el caso es ahora de una persona que está en reposo. La nave espacial también está en reposo, su velocidad es igual a 0. Su longitud es L sub 0. Pero ¿qué pasa ahora si la nave va de viaje a una cierta velocidad? ¿Correcto? ¿Qué ha pasado con su longitud? Se ha cortado, ¿no es cierto? Se ha constreñido. ¿Sí? Y nuevamente, pues, ¿no? La longitud de la nave en movimiento es menor que la longitud cuando está en reposo, ¿no? Otro es que tenemos que ver lo siguiente. La contracción relativista de la longitud de un objeto se produce solamente en la dirección del movimiento, ¿sí? La longitud, su longitud con la velocidad está en la misma, ¿no? En la misma línea, en la misma dirección. Solamente ahí existe la contracción. Mas no así en forma transversal, ¿correcto? Las dimensiones transversales del objeto no van a variar. Masa relativista. ¿Qué pasa con la masa ahora? La masa de un cuerpo en movimiento aumenta con su rapidez según esta ecuación. Entonces, las masas en movimiento son mayores que las masas en reposo
relativo, ¿no? Y está dado por esta ecuación, ¿no? Miren, este radical en la teoría de relatividad es muy común, ¿no? La relación 1 menos la relación entre la velocidad de movimiento de los cuerpos dividido entre la velocidad de la luz, ¿correcto? Ese vamos a llamar masa en reposo del cuerpo, y rapidez del cuerpo, y veamos pues con la masa, ¿no? Si este está en reposo relativo, será m sub 0, ¿correcto? Sí, en reposo. El otro es en movimiento, tiene su valor m, y aquí pues diremos que la masa en movimiento es mayor que la masa en reposo relativo. Observaciones: si la rapidez del cuerpo es 0, ¿qué va a pasar? Bueno, reemplazamos aquí este 0, lo único que va a quedar en la parte inferior es 1, raíz cuadrada de 1 también es 1, entonces m es igual a m sub 0, ¿correcto? Y cuando la velocidad de la nave es igual a la velocidad de la luz, ¿qué va a pasar con la masa? La masa se va a hacer infinita, ¿no? Porque esto va a ser 0. M sub 0 sobre 0 sale infinito, ¿no? Se requiere entonces una fuerza infinita para poder acelerar un cuerpo hasta alcanzar la rapidez 0. Y eso, pues, fuerza infinita todavía no se conoce, ¿sí? Se representa la máxima rapidez que ningún cuerpo material podría alcanzar, ¿no? Entonces, la velocidad de la luz, ningún cuerpo material podría alcanzar. Entonces, para efectos de comparación, lo que vamos avanzando ahora, el ser humano, ¿no? Un avión de pasajeros, el más famoso, ¿sí? Más o menos llegó a esta velocidad, 2.400 kilómetros por hora, ¿correcto? Eso es lo que alcanzó la velocidad, por hora, ¿sí? Después, los aviones militares están pues algo así de 4.000, perdón, a ver, Mach 2, más, no, perdón, aquí estoy errando en esto es 1.400 alrededor, ¿no? Y los aviones militares están por más o menos 2.400 kilómetros por hora, ¿sí? Alrededor de 2 veces la velocidad del sonido, ¿correcto? Aquí, por arriba de la velocidad del sonido, aquí está muy arriba de la velocidad del sonido, ¿correcto? Sí, eso es en cuanto a lo que el hombre puede, pues, ha construido hasta ahora, ¿no? Sí, aproximadamente, porque no es un número exacto, por si acaso, ¿no? Y bueno, y las armas que le llaman hoy en día hipersónicas, su velocidad es aproximadamente, pues, bueno, estoy poniendo acá la velocidad de la luz C, ¿no? Van a confundir, ¿sí? Son velocidades. La velocidad de las armas hipersónicas están alrededor de, dicen que hay hasta 20 Mach, 20 veces, ¿sí? 20 veces la velocidad del sonido, ¿correcto? La velocidad del sonido, pues, es más o menos 340 metros por segundo. Se convierte, pues, es mucho más que alrededor de 1.100 kilómetros por hora, ¿cierto? ¿Sí? 1.100 por alrededor de ese valor, ¿correcto? En la conversión. Entonces, esto es armas, pues, de última generación, ¿no? Bueno, porque estoy dando las unidades en kilómetros, incluso, pues, ¿no? Podemos incluso hacer lo siguiente, ¿no? Lo que el ser humano, por la cual se ha transportado a vía normal, doméstica, es pues 1.400 sobre 3.600, ¿sí? Entonces sería eh, kilómetros por segundo. Esa sería la relación, ¿correcto? ¿No? Si ustedes logran hacer esa división, pues sale una cantidad bien pequeña, ¿cierto? Sí, sale más o menos 0.3, ¿sí? Kilómetros por segundo, aproximadamente, no sé si es 35, ¿correcto? Eso es lo que nosotros conocemos, pues, de la vía doméstica, ¿no? Pero miren, la velocidad de la luz es 300.000
kilómetros por segundo. O sea que está difícil de alcanzar, ¿no? Para efectos de comparación. Relación entre la masa y la energía. Aquí tenemos, pues, la famosa ecuación de Einstein, ¿no? La energía en reposo, E sub 0, de un cuerpo se relaciona con su masa en reposo, m sub 0, por esta ecuación. ¿Sí? Entonces, la energía es igual masa por la velocidad de la luz. Todo en reposo relativo. ¿Puedo incrementar esa energía? Sí. Supongamos, pues, sabemos que si un cuerpo tiene masa, pues tiene energía, ¿no? ¿Sí? Entonces, la masa en reposo, entonces es igual la energía dividido entre la velocidad de la luz. Aquí tenemos, entonces, esa masa m sub 0. ¿Le puedo agregar energía? Sí. ¿Qué va a pasar si le agrego energía? Bueno, su masa también se va a incrementar, ¿no? Porque, ¿sí?, agrego energía, entonces, el estado final va a ser que la masa, ¿qué ha pasado? Se ha incrementado igual como se incrementa la energía, ¿no? ¿Sí? Incrementé la energía, calor es energía, entonces la masa también se ha incrementado, ¿no? Observaciones: la energía en reposo es equivalente a la masa en reposo. O sea, si un cuerpo tiene masa, es porque también tiene energía, ¿no? Por consiguiente, la masa es una forma de energía o la energía tiene masa, ¿cierto? Segundo, aun cuando la energía cinética de un cuerpo sea cero, o sea, no tenga movimiento, ¿no? Que sea en reposo, esté en reposo, entonces tendrá energía en reposo, la cual se llama también energía de existencia, ¿no? Creo que ya lo mencionamos. Ahora, claro, ustedes van a preguntar, profesor, ¿y cómo es la equivalencia de unidades de masa con energía? ¿No? Aquí tenemos, ¿no? Un kilogramo, ¿sí?, es equivalente a 9 por 10 a la 16 joules. Okay, esa es la equivalencia, entonces, entre masa y energía. Energía total relativista. Veamos. La energía de un cuerpo en movimiento aumenta con su rapidez según la ecuación, ¿correcto? Entonces, ya como tenemos la ecuación, ¿no?, habíamos dado, ¿sí?, solamente para la masa, ¿cómo era? ¿Sí? Para la masa, habíamos indicado, pues, que es m sub 0, aquí teníamos un radical, aquí colocamos 1, y aquí había una relación que estaba al cuadrado. Esa relación al cuadrado es la velocidad a la que se mueve el cuerpo, en este caso de masa m, dividido entre la velocidad de la luz, ¿no? Y nosotros quisiéramos conocer la energía. Pero la energía nosotros la hemos indicado de la siguiente manera, ¿no es cierto? Sí. Sí. Masa por la velocidad de la luz, ¿correcto? ¿Qué hacemos? Simplemente a esta energía reemplazamos la masa, ¿no? Y eso es lo que tenemos aquí, ¿cierto? Okay. Energía cinética traslacional relativista. Cuando se le suministra energía cinética traslacional a un cuerpo, su masa relativista, m, es mayor que su masa en reposo, y está dado por esta relación. Entonces, la masa relativista menos la masa, ¿sí?, en reposo relativo es multiplicado por la velocidad de la luz, va a constituir la energía cinética traslacional. Observaciones: para cualquier tipo de cambio de energía, la relación de conversión masa-energía se puede escribir. ¿Qué pasa si yo cambio la energía? ¿Qué pasa con la masa? También cambia, ¿no es cierto? Tiene la misma expresión. Cambia la energía, cambia la masa. Ahora veamos cantidad de movimiento lineal relativista. Nosotros conocemos la definición de cantidad de movimiento. ¿Cuál era? Masa por su rapidez, ¿correcto? Aquí también tenemos, ¿no? Entonces, cantidad de movimiento es igual masa por la velocidad, pero nosotros sabemos cuál es la masa. Es m sub 0 dividido entre toda esta expresión, ¿correcto? Entonces ahí tenemos la cantidad de movimiento lineal relativista, ¿no? Observaciones:
La energía total relativista de una partícula se puede expresar en función de la cantidad lineal relativista, ¿correcto? Entonces, la energía lo tenemos por esta ecuación, donde vemos pues la raíz cuadrada de todos estos dos términos, cantidad de movimiento por velocidad de la luz al cuadrado. Este es de masa, ¿no?, en reposo relativo, multiplicado por la velocidad al cuadrado, también tiene unidades de energía elevado al cuadrado, ¿no? Ambos tienen pues unidades de energía, ¿no? Ahora, la forma de recordar esta ecuación, bueno, al cuadrado en ambos lados de esta ecuación, ¿sí? Es lo que hemos hecho, ¿sí? Y esto lo dibujamos en un triángulo rectángulo, ¿no? Donde este término, ¿sí?, E, está en la hipotenusa y los otros están en los catetos, ¿no? Para recordar, entonces, la energía total relativista, en función, claro, de la cantidad de movimiento. Si la masa en reposo del objeto es m sub 0, miren cómo queda la energía relativista, la cantidad de movimiento por su velocidad. Una expresión, dice, para determinar la rapidez relativista, de la rapidez que se mueve el cuerpo entre la velocidad de la luz, ¿sí?, en función de la cantidad de movimiento y su energía, está dada, ¿no?, por esta ecuación. Luego tenemos la cantidad de movimiento lineal relativista, puede expresarse en unidades de energía por velocidad de la luz, ¿no? En este caso podemos poner pues, joules por velocidad de la luz o electronvoltios por velocidad de la luz. Ahora vamos a escribir las teorías de la luz, ¿sí? Vamos a ver cómo se van desarrollando a través del tiempo, ¿no? Para concluir hasta ahora una teoría formulada por Einstein, ¿no? Empezaremos pues con la primera teoría, se llama teoría corpuscular, formulada por Isaac Newton, ¿sí? ¿Y qué dice esta teoría? La luz está compuesta de muchas partículas. Eso es lo que decía Isaac Newton, ¿no? Está compuesta por muchas partículas. Entonces él percibe así, ¿no? Tenemos ahí un generador de luz y ahí, en ese punto, se va irradiando las partículas, ¿correcto? Así percibían que era la luz, ¿no? Muchas partículas se van irradiando, ¿correcto? Eso se llama corpúsculos luminosos. Entonces. Luego viene Christian Huygens y formula la teoría ondulatoria, ¿no? El que dice que la luz es un movimiento ondulatorio. Entonces lo percibe como si la luz fueran ondas, ¿correcto? Ondas. Como ondas, ¿correcto? Ondas luminosas. Entonces. Luego, pues viene Einstein, Albert Einstein, y formula y dice la teoría de la dualidad de la luz. ¿Qué quiere decir? Que la luz se comporta o como ondas o como partículas. Eso es lo que ya dice Einstein, ¿sí? Se comporta entonces como ondas o corpúsculos. ¿Sí? Y él comprueba así, ¿no? Formula así. La luz está compuesta entonces por corpúsculos o partículas u ondas, ¿no? O ondas. Es decir, la combinación entonces de Isaac Newton y Christian Huygens. Eso es lo que dice entonces Albert Einstein, ¿no? Y eso se conoce pues como onda, partícula o onda corpúsculo. Luego tenemos la formulación del principio de Planck, ¿no? El nacimiento de la que hoy se conoce como la mecánica cuántica, ¿sí? ¿Qué dice? La luz es emitida o absorbida en cuantos discretos. Sería que la palabrita cuantos discretos, cuya energía es directamente proporcional a la frecuencia. Entonces, lo que está diciéndonos ahí Planck, ¿sí?, es lo siguiente, ¿no? Que la energía de la luz está en relación directa a su frecuencia. Entonces, aquí el término, para que salga directamente proporcional, para que salga igualdad, ¿sí?, se atribuye una constante.
ese H es la constante, famosa constante de Planck. Max Planck, principio de Planck, la constante de Planck, ¿correcto? Entonces él dice, pues, ¿no? Es emitida, absorbida en cuantos. ¿Cuántos? Son números enteros, que puede ser esta la formación de una onda o de una partícula, así, cuántos, ese comportamiento, cuántos. Más o menos esa es la idea que uno tiene, ¿sí? Cuánto, o sea, es número entero, ¿no? Es como podemos contar personas, ¿no? Nunca vamos a decir nuevamente personas de 3.65. Ese número de personas no existe, pues, ¿no? ¿Dónde han visto que han contabilizado ahí 3.65 personas, ¿no? Eso no se puede contar, no se puede formular así. Siempre se dice, pues, hay 3 personas, se acabó, número entero. Entonces, así. Está cuantificada. Entonces, son números enteros de energía. Eso es lo que se observa. ¿Sí? ¿Cuántos? ¿Sí? Así dice que está propagada la luz. ¿Cuántos? ¿No? Son ondas, pero también son partículas, o partículas, ¿no? Ese es el comportamiento. ¿Sí? Y a ese se le da un nombre, se le llama fotones. ¿Qué particularidad tiene estos fotones? Que solo existen en movimiento. No existe, o sea, no tienen más. Son partículas que no tienen más. ¿Sí? A un cuanto de energía se le llama fotón. La energía de un fotón se expresa, bueno, como lo hemos dicho, energía de un fotón, la constante de Planck por frecuencia, ¿no? Y así es, energía es directamente proporcional entonces a la frecuencia. La constante de proporcionalidad se llama constante de Planck y tiene un valor, ¿no? Es EH, esa constante de Planck tiene este valor, ¿no? 6,63 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Y aquí tenemos F, frecuencia de la onda asociada al fotón. Te dirán, profe, ¿por qué se comporta como ondas? Bueno, pues sí, porque tiene frecuencia, porque avanzan a cierta frecuencia, ¿no? ¿Sí? Tiene comportamiento ondulatorio. Observaciones. Nosotros conocemos que la frecuencia es igual a la velocidad de la luz dividida entre la longitud de onda. La energía del fotón también se puede expresar así, ¿no? Entonces aquí lo único que se ha hecho, pues, es ver esta relación, ¿no? C sobre lambda, ¿no? Eso es, ¿qué cosa? Frecuencia. Nosotros tenemos que recordar que la velocidad de la luz es la longitud de onda por la frecuencia. Y lo único que se ha hecho es despejar ahí, ¿qué cosa? La frecuencia. Gráficas de la energía del fotón en función de la frecuencia y la longitud de onda. Bueno, primera gráfica, en el eje vertical la energía y en el eje horizontal vamos a ver pues la frecuencia. Nosotros que habíamos visto que están directamente relacionadas, ¿no? Directamente proporcionales. Entonces su representación va a ser una recta, ¿no? Entonces la energía es directamente proporcional a la frecuencia, ¿no? Aumenta la frecuencia, aumenta la energía. Disminuye la frecuencia, disminuye la energía, ¿no? Íntimamente relacionadas, perdón, sí, directamente relacionadas. Ahora veamos cómo se comporta la energía en función de la longitud de onda. Bueno, a partir de esta ecuación, vemos que es inversamente proporcionales, ¿no? Inversamente proporcionales. Entonces la energía es de la longitud de onda en función y vemos pues que a medida que la energía, que la longitud de onda va aumentando su valor, la energía va disminuyendo, ¿no? Inversamente proporcional. En cambio, si disminuye la longitud de onda, quien aumenta es la energía, inversamente proporcional. La unidad de energía a escala atómica se conoce como electronvoltio, ¿no? Simboliza así electrón por voltio, siendo un electronvoltio 1,6 por 10 a la menos 19 joules, ¿no? Es lo mismo, pues, decir entonces que un electronvoltio, ¿sí? Es como la energía que se requiere para trasladar un electrón, ¿no? En una región que existe una diferencia de potencial de 1 voltio. La constante de Planck, ahora sí, en energías de electronvoltio,
está dada por esta, sí, esta es la constante de Planck, por este valor, miren, acá esto es electronvoltio, ¿correcto? Por segundo, ¿ok? Que es electronvoltio por segundo. La unidad de longitud a escala atómica se llama Angstrom, ¿no? A escala atómica, y tiene una equivalencia, ¿sí, no? 10 a la menos 10 metros es un Armstrong. El simbolito de Armstrong es A mayúscula con una circunferencia en la parte superior, ¿no? Un Armstrong. Para referencia, por decir, el átomo más pequeño, que es el hidrógeno, tiene un electrón alrededor de su núcleo, ¿sí? Entonces su radio, y su radio es aproximadamente 0,5 Armstrong, bien pequeñito. Ahora vamos a formular el efecto fotoeléctrico. ¿En qué consiste, no? Veamos. Vamos a ir a la siguiente imagen. Vamos a tener aquí una placa de metal. Placa, no vamos a decir, en este caso es un disco de metal, ¿no? Tiene su superficie, ¿correcto? Y lo que vamos a hacer es incidir luz, ¿no? Pero veamos qué luz. Luz roja. Y tiene baja frecuencia, porque cuando decimos baja frecuencia, nosotros sabemos que la frecuencia está directamente relacionada a su energía, ¿no? ¿Por quién? Por esta ecuación, ¿correcto? Porque si la frecuencia es bien baja, la energía es baja. Entonces, ¿qué va a suceder cuando llegue a la superficie de este metal? ¿Qué va a suceder? Bueno, la idea en el efecto fotoeléctrico es que cuando llegue, ¿no?, luz roja o cualquier rayo que llegue, ¿sí?, arranque electrones. Pero si la frecuencia es baja, o sea, su energía es bien baja, simplemente no va a haber emisión de electrones. Esos emisión de electrones se conoce con el nombre de fotoelectrones. Entonces no hay fotoelectrones, ¿no? Claro, esta superficie tiene que ser de metal. ¿Qué tal si ahora aumentamos? Nosotros sabemos que la luz roja es la que nosotros podemos percibir, no por la vista. Pues tiene baja frecuencia, no es muy dañina, digamos, ¿no? Vemos el color rojo, está emitiendo pues luz roja, ¿cierto? Pero hay colores que no vemos, por decir el ultravioleta, ¿no?, o la luz violeta. Es de alta frecuencia, su energía es más grande. Entonces, esa energía que llega, ¿sí?, a la superficie metálica, lo que va a hacer es gastar su energía ¿en qué? En sacar electrones del metal, ¿sí? ¿Sí? Y los electrones van a salir disparados, ¿no? Salen así disparados, ¿sí? Esos electrones se les llama fotoelectrones, ¿sí? Si salen disparados, entonces están teniendo movimiento. Tienen movimiento, nosotros sabemos pues que están directamente relacionados porque tienen velocidad. Y como los electrones también tienen masa, entonces tienen energía cinética. Por lo tanto, la energía que llega de esto, luz ultravioleta, que es bien alta, ¿sí?, H por la frecuencia, gasta cierta parte de su energía en sacar del metal, ¿correcto? A esta letra phi mayúscula, ¿sí?, es una cantidad de energía que utiliza para sacar los electrones, ¿correcto? Eso se llama función del trabajo. Es el trabajo necesario para retirar los electrones de la superficie del metal, ¿sí? Correcto. Como los electrones están en movimiento, entonces tienen acá energía cinética, ¿correcto? Entonces, por el principio de energía, le van a ver que esta energía que llega de la luz ultravioleta va a ser igual a la función del trabajo para retirar los electrones más la energía cinética, ¿correcto? Bueno, en ese caso hay fotoelectrones, ¿no? Observación, el efecto fotoeléctrico depende de la frecuencia de la radiación incidente, pues hemos visto, ¿no? Si la frecuencia es baja, no hay emisión de fotoelectrones. Si es alta, hay fotoelectrones, ¿no? Entonces depende de la frecuencia, ¿sí? El número de fotoelectrones es proporcional a la intensidad de la radiación. Allá, tenemos que saber cómo es intensidad, ¿no? Y de eso depende, pues, el número de fotoelectrones, ¿ok? Entonces vamos a hacer un gráfico
donde tenga en el eje vertical el número de fotoelectrones y en el eje horizontal la intensidad, ¿correcto? Entonces, hay una relación directa. Si aumenta la intensidad, el número de fotoelectrones va a ser más alto, ¿no? Crece, ¿correcto? En relación directa. Y recordándonos, ¿a qué es intensidad? Lo vimos, ¿no? Cuando hicimos el sonido, ¿correcto? Intensidad habíamos indicado que era, ¿qué cosa? Potencia entre área, ¿correcto? Eso es lo que habíamos definido, ¿no? Entonces, intensidad acá también debe ser, pues, potencia entre área. Ah, claro, nos falta saber a qué era potencia. Potencia, hemos dicho que era trabajo por unidad de tiempo, el trabajo tiene unidades de energía, también podemos decir que es energía por unidad de tiempo. Es una forma de recordar, ¿no? Que vamos recordando eso. Ecuación fotoeléctrica. Es una consecuencia de la ley de conservación de la energía en el sistema fotón-metal. La energía del fotón que llega al metal se divide en dos partes, lo habíamos dicho, ¿no? Energía del fotón, ¿no? El rayo violeta o ultravioleta, mayor energía, ¿no? Esa energía del fotón va a ser energía cinética máxima de los fotoelectrones más la función de trabajo del metal. Esta función es el trabajo necesario para arrancar los electrones de la superficie de un metal, ¿cierto? Entonces, esta es la energía del fotón, H, constante de Planck por su frecuencia, es igual a la energía cinética con las que salen los fotoelectrones más la cantidad de energía necesaria para arrancar los electrones de la superficie, denominada función de trabajo. La función de trabajo se define como la energía mínima que debe tener el fotón para extraer un electrón del metal. Estamos hablando de este simbolito, phi, ¿correcto? Entonces, phi debe ser igual la constante de Planck por la frecuencia mínima que debe tener, ¿no?, los fotones que llegan a la superficie del metal para poderlo extraer, ¿correcto? También se llama eso frecuencia umbral, o valor mínimo, ¿no? Observaciones. La función de trabajo depende de la naturaleza del metal. ¿Qué quiere decir? Pues si yo pongo una superficie metálica de aluminio, la función de trabajo tendrá un valor. Si yo pongo níquel, otro metal, tendrá otro valor. Si pongo plata, tendrá otro valor, y así. Depende entonces de la naturaleza del metal. La función de trabajo también se puede expresar de esta manera. Bueno, pues acá simplemente lo que se ha hecho es colocar, ¿no?, lo equivalente a la frecuencia, ¿no? Todo eso es equivalente a la frecuencia. Gráfica de la energía cinética en función de la frecuencia. Veamos, ¿no? Eje vertical, energía cinética, eje horizontal, la frecuencia. ¿Correcto? Entonces, lo que nos debemos preocupar es cuál es la frecuencia mínima allá. Elegimos acá la frecuencia mínima para que se pueda existir fotoelectrones. Una vez que tienen fotoelectrones, la relación de la frecuencia y la energía cinética de los fotoelectrones es directamente proporcional, ¿correcto? Crece la energía, o sea, crece la frecuencia de los fotones incidentes, la energía cinética va creciendo de los fotoelectrones, ¿cierto? Eso es. Y esta es, pues, la frecuencia mínima. Y luego tenemos ahí un rango, miren, ¿sí? Si F sub 0 es la frecuencia de los fotoelectrones, entonces la energía cinética es 0, ¿no? A medida que este F va creciendo, la energía cinética va creciendo, ¿sí? Entonces aquí vemos, pues, un rango, ¿sí?, de la energía, ¿sí?, que es necesaria para arrancar los electrones, ¿no? Eso se conoce como función de trabajo. Energía entonces del fotoelectrón
También podemos darlos de esta manera, ¿no? H por la diferencia de la frecuencia del fotón incidente. Esta es la frecuencia mínima para extraer un fotoelectrón, ¿sí? Y de aquí vamos a ver la energía cinética, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa si la frecuencia del fotón que llega a la superficie metálica es mayor o igual a la frecuencia mínima para arrancar un electrón? Entonces, la energía cinética es mayor o igual que cero. En ese caso sí van a haber fotoelectrones, siempre que esa frecuencia esté mayor. Y si esa frecuencia de los fotones que llegan a la superficie del metal F es menor que la frecuencia mínima para arrancar un electrón, entonces, ¿sí?, la energía cinética es negativa y en ese caso no van a existir fotoelectrones, ¿no? Aquí vemos claramente que si es menor, por valores menores, su energía cinética es menor que cero, negativa. No va a haber fotoelectrones. El experimento del efecto fotoeléctrico. ¿Cómo se concibe ese experimento? Sí. Vamos a explicarlo entonces. ¿Cómo se concibe ese experimento del efecto fotoeléctrico? Entonces, miren, aquí tenemos de color azul, encerrado, un rectángulo que va a representar un tubo, ¿no?, de vidrio, en las cuales en su parte interna hay dos electrodos, ¿sí?, y todo eso está en el vacío, ¿correcto? Tubo al vacío, ¿sí? Ahí tenemos el ánodo, ¿sí? Ya tenemos el cátodo, el signo negativo. Entonces, y este rayo de color morado es la representación de un rayo, ¿no? O sea, están llegando los fotones, ¿sí?, a una placa metálica, que está compuesta por el helado, ¿correcto? Entonces, llega ahí, lo que va a hacer es sacar electrones de esta superficie metálica, ¿correcto? Claro, los, ele los electrones que salen disparados, denominados ahora sí fotoelectrones, ¿no?, salen pues en todas las direcciones, ¿no es cierto? Sí, en 3 dimensiones pueden imaginárselos. Pero nosotros para la representación vamos a sacar justo aquellos que viajan en la línea horizontal y llegan al cátodo. Estos fotoelectrones, ahora sí denominados, ¿cierto? Y llegan aquí, esta placa, y pasan por este cable, miren, el cable, llegan, pasan por este cable, y acá colocamos un amperímetro, porque es la única forma de observar si está pasando, ¿no?, esos fotoelectrones, ¿no? El amperímetro, entonces va a haber flujo de cargas. El flujo de cargas, pues, es corriente eléctrica, y por eso medimos su intensidad, es en amperios, ¿cierto? Listo. De esa manera nosotros podemos observar. Adicionalmente, nosotros podemos colocar, ¿no?, una fuente electromotriz acá. ¿Pero por qué colocamos esta fuente electromotriz? ¿Sí? Sí, así con una diferencia de potencial. Lo que va a suceder es que si yo coloco una fuente electromotriz, entre estas dos placas, entre el ánodo y el cátodo, va a crear, ¿qué cosa? Un campo eléctrico. ¿Sí? Un campo eléctrico. Bueno, pues entonces, ¿qué está experimentando los fotoelectrones? A este campo eléctrico. Y eso les favorecerá su movimiento para que se desplace del ánodo hacia el cátodo. No, no, porque es la carga negativa. ¿Por qué? Va a ser difícil, pues, que, ¿no?, se vayan con una fuerza en contra. Porque, miren, la fuerza, ¿por qué está en contra? Si el campo tiene, el fotoelectrón tiene carga, ¿no? Y acá hay un campo eléctrico, entonces está teniendo una fuerza. ¿Esa fuerza qué sentido tiene? El electrón tiene carga negativa, ponemos, esta es la carga del electrón, y la carga del electrón por el campo eléctrico, ¿sí?, está en sentido contrario, quiere decir que una fuerza está hacia la izquierda, ¿cierto? Hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, ahora sí, ¿qué pasa si el campo eléctrico crece, la fuerza crece? Al llegar a un momento, pues, que los electrones ya, ¿no?, porque salen de acá disparados, con cierta energía cinética, ¿no? Bueno, como va a haber la oposición, entonces, pues,
en algún momento ya no van a llegar fotoelectrones al cátodo, ¿sí? Entonces, de ahí lo que vamos a cuantificar es este potencial. Si este potencial crece, el campo eléctrico crece, y si el campo eléctrico crece, la fuerza crece. ¿Eso qué quiere decir? Que en algún momento, pues, si sigue creciendo, los fotoelectrones no van a llegar al cátodo, ¿no? Entonces, el origen es de cuánto potencial le aplico. Si yo le aplico un potencial que le llamo V sub 0, a ese potencial se le llama potencial de frenado, ¿correcto? Potencial de frenado. Cuando los fotones de luz que inciden en el ánodo extraen electrones, el amperímetro A detecta corriente eléctrica, lo cual significa que se emiten electrones, ¿no? Si se aumenta el voltaje, estamos hablando de este voltaje, menos electrones llegarán al cátodo, a esta placa. Finalmente, cuando esa diferencia de potencial es mayor o igual a B sub 0, ¿sí?, ningún electrón llega al cátodo y la corriente se anula, ¿sí? Ese B sub 0 les he dicho que se llama potencial de frenado. Ya ningún electrón, pues está frenando todos los electrones, ¿no? Y la corriente se anula. Entonces, así, en esas consideraciones, ¿no?, podemos calcular la energía cinética de esos fotoelectrones. Y eso está dado por la carga del electrón por el potencial de frenado, ¿okay? Por el potencial de frenado. Y la energía es máxima, ¿no? La energía cinética máxima del fotoelectrón. Potencia e intensidad de un haz de fotones. Ya hemos indicado, ¿no?, hemos recordado que la energía para un solo electrón, ¿sí?, para un solo fotón, disculpen la coincidencia, fotón es simplemente la constante de Planck por la frecuencia, pero si tenemos muchos fotones, que llamamos pues N, entonces decimos que su energía debe estar multiplicada por ese número de fotones, ¿correcto? Entonces ahí, ¿no? Entonces va a corresponder pues, a un haz de luz, ¿no? Tenemos muchos fotones, entonces lo que hacemos es sumar todos los fotones, ¿cierto? ¿Sí? N fotones. Entonces la potencia del haz de luz está dado por la energía entre la unidad de tiempo, ¿correcto? Ahora, si yo coloco la frecuencia en su equivalente, de la velocidad de la luz y la longitud de onda también, puede ser expresado de esa manera, ¿cierto? La intensidad I de la radiación que incide sobre una superficie de área A se expresa por, ya lo hemos recordado, ¿no? ¿Cómo era la intensidad? Intensidad era potencia por área, ¿correcto? Entonces, como ya tenemos potencia deducida, ahora expresamos la intensidad, ¿ok? Entonces ahí está potencia sobre área, entonces energías, este término lo colocamos aquí, ¿no? Entonces la intensidad está dada por esta expresión. Ahora veamos cómo se producen los rayos X. Bueno, una explicación antes de el efecto fotoeléctrico, ¿no? ¿Qué hemos hecho para el efecto fotoeléctrico? ¿Sí? Esta es la placa metálica, ¿correcto? Esta es una placa metal, ¿no? Es un metal, ¿correcto? Así simbolizado. Entonces, lo que hemos hecho es lanzar fotones, un rayo de fotones. Tiene su energía, que llamamos H por frecuencia, ¿no? ¿Qué obtenemos cuando colisionan, ¿no?, a la superficie metálica? Bueno, van a salir disparados, pues, fotoelectrones, ¿correcto? ¿No? Fotoelectrones con cierta rapidez, ¿correcto? Estos se llaman, entonces, electrones, son los que salen electrones, ¿cierto? ¿Sí? Electrones, ¿sí? Electrones salen disparados, ¿no es cierto? Ese es el efecto fotoeléctrico. La producción de rayos X es diferente, o sea, totalmente lo opuesto. Si antes lanzábamos fotones y salían electrones, rayos X vamos a lanzar electrones y van a salir fotones. Nuevamente, ¿no? Para fotoeléctrico lanzamos fotones. Estos son fotones.
¿sí? Lanzamos fotones, salen electrones. Para la producción de rayos X, vamos a lanzar electrones y van a salir fotones, ¿correcto? Fotones. Eso es, ¿sí? Acá lanzamos electrones y salen fotones. Lo inverso, ¿cierto? Lo inverso. Y eso es lo que vamos a ver ahora para la producción de rayos X. La producción de los rayos X es un proceso inverso al efecto fotoeléctrico, para recordar, ¿no? ¿Sí? Entonces, rayos X y fotoeléctrico, ¿correcto? Veamos cómo es el experimento. Aquí también se utiliza electrodos, ¿correcto? Se hace todo eso en un tubo de vacío. ¿Sí? Aquí está el ánodo positivo y este es el cátodo. Ahora, aquí tenemos una fuente. Sabemos que si hay una fuente enlazado a esos, ¿no?, electrodos, ¿sí?, si yo elevo, ¿correcto?, el voltaje aquí, ¿qué va a pasar? Se va a crear un campo eléctrico, ¿no es cierto? Un campo eléctrico. ¿Ok? Se va a generar un campo eléctrico. Eso es lo que sabemos, ¿no es cierto? Campo eléctrico. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo pongo acá electrones en esta posición? En esta posición, ¿no?, en este punto. Esos electrones, pues, van a adquirir una fuerza. Como son de signo negativo, se van a ir en contra del campo eléctrico y van a colisionar con el ánodo, ¿no? ¿Sí? Van a colisionar con el ánodo. Ahí están, los electrones llegan, colisionan. Aquí se produce un fenómeno, ¿no?, que no lo vamos a describir, mecánico cuántico, de tal manera que al colisionar salen disparados los rayos X. Se origina ahí los rayos X. Eso es, simplemente es eso, ¿no? Ahora, esa es la descripción adicional. ¿Qué es lo que sucede acá? Lo dejamos eso cuando llevemos un curso, pues, de física moderna o de rayos X. Lo que nos interesa es que parten del cátodo electrones con gran energía, llegan, colisionan a una placa metálica y salen los rayos X, se producen los rayos X. Eso es suficiente lo que nos toca conocer ahora. ¿Okay? Bueno, entonces los electrones son acelerados desde el cátodo y se dirigen hacia el ánodo. Al llegar, estos son frenados, quiere decir colisionan, y se emiten radiación de alta frecuencia, llamados rayos X. Y estos rayos X son fotones, pues, ¿no? Fotones. Para que se produzca rayos X, el voltaje acelerador, delta dB, debe estar comprendido en estos valores, entre 10.000 y 100.000 voltios, ¿no? Ustedes saben, pues, lo que llega a nuestra casa es 220 voltios, ¿no? Y ahí se imaginan el voltaje, 10.000 y 100.000 voltios. Observaciones: si toda la energía cinética de un electrón se transforma en energía de un fotón de rayos X, la frecuencia está dada por esta relación. Entonces, la energía cinética carga del electrón por la diferencia de potencial, y eso es igual la constante de Planck por la frecuencia de los rayos X. Si una fracción de energía del electrón se transforma en energía de un fotón de rayos X de frecuencia X, la ley de conservación de la energía va a requerir lo siguiente, ¿no? En este caso es como que toda, ¿no?, la energía cinética que adquieren los electrones al llegar a la placa metálica no producen rayos X, pero lo normal es que solo una pequeñísima fracción de esa energía cinética se transforma, ¿no?, en la energía de los fotoelectrones, ¿no? Acá pongamos una fracción. ¿Okay? Rayos láser. Bueno, los rayos láser también son fotones los que se están emitiendo, ¿sí?, solo que estos se lanzan, pues, simultáneamente, ¿sí? Y por eso se dice que es luz monocromática. O sea, primero es un tipo de fotones nada más, un tipo de luz. Quiere decir que tiene una frecuencia, y la frecuencia, de acuerdo a los espectros electromagnéticos que observamos, puede ser solo de un color, ¿no? ¿Es luz coherente? Bueno, porque todos esos fotones son lanzados al mismo tiempo, ¿no? ¿Sí? Así podemos decir, cada una de esas líneas representa a un fotón, ¿no?, el desplazamiento de un fotón, que es movimiento ondulatorio. Como está en fase, su amplitud se suma, ¿no?
por lo tanto su intensidad también es bien grande. Se propagan en el espacio libre en una sola dirección a grandes distancias sin dispersarse apreciablemente. Eso es lo que son rayos X. Formulemos el principio de incertidumbre de Heisenberg. Sí, esto está relacionado al problema de la medición, especialmente a dimensiones pequeñas. ¿Sí? Estamos hablando, pues, a niveles, a niveles muy pequeñas, ¿no? En Armstrong, como hemos visto, ¿sí? 10 a la menos 10 metros, pequeñísimos, ¿no? Y de acuerdo a esto es imposible, dice, conocer simultáneamente con exactitud la posición y la cantidad de movimiento de una partícula, ¿no? Está dada por esta relación. Esto, delta de X, se conoce como incerteza de posición. Delta de P, incerteza de la cantidad de movimiento lineal. Y dice que ese producto es mayor o igual a la constante de Planck dividido entre 4pi. Observaciones. ¿Qué pasa si la incerteza o incertidumbre de la medición de la posición es pequeña? Entonces, la incertidumbre o incerteza de la medición de la cantidad de movimiento lineal será grande y viceversa. Si delta de X es grande, entonces la cantidad de movimiento será pequeña. Las incertidumbres, tanto para la posición como para la cantidad de movimiento, no son el resultado de las imperfecciones de los instrumentos de medición. Estas son inherentes a la naturaleza. Estos son inherentes a la naturaleza de la partícula microscópica. Estamos hablando de dimensiones pequeñas. Veamos por qué, ¿no? Al localizar un electrón con exactitud tal que su incertidumbre sea pequeña, utilizando un microscopio de la figura 1, miren, acá tenemos pues una partícula, esta flechilla va a significar su cantidad de movimiento, ¿sí? Y podemos medir su posición, ¿no? Aquí, ¿correcto? Lanzamos un rayo de luz, ese rayo de luz colisiona con el electrón y lo podemos apreciar, ¿correcto? Su posición. Ojo, pero como ya le aplicó una cantidad de energía a ese fotón, ¿qué ha pasado? Ah, ya el electrón se ha movido, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos medir la cantidad de movimiento lineal, ya no lo vamos a poder porque ya no está en la misma posición. Simultáneamente ya no puedo medir, porque ya cambió de dirección, ¿no? Eso es lo que nos dice en la siguiente figura. Ahora te dedicas, pues, a ver la posición. Simultáneamente ya no puedes. Porque ya cambió de dirección, ya no es lo mismo, la misma posición. Entonces el electrón es desviado, ¿no? La información que te envía, ¿no?, de la cantidad de movimiento no es la originalmente. ¿Okay? Cuarto, si se reemplaza la posición por el tiempo y la cantidad de movimiento inicial por la energía, se obtiene la relación de incertidumbre energía-tiempo. Entonces acá hemos reemplazado posición y aquí cantidad de movimiento, ¿no? Esta es entonces otra relación de incertidumbre. Energía-tiempo. Bueno, eso sería la parte teórica, jóvenes. Si tuvieran alguna pregunta, me lo hacen saber para poder ampliar la explicación o también si tuvieran alguna curiosidad, ¿no? O algo que no se entendió. Bueno, vamos entonces a los ejercicios jóvenes. No veo ni un comentario adicional. Entonces, en los ejercicios también vamos a ir aclarando, ¿no?, las leyes, los postulados que hemos vertido, ¿no?, acerca de la física moderna. Entonces empezaremos por el primer ejercicio. Dice, una nave espacial viaja con rapidez
igual a 8 décimas de la velocidad de la luz, ¿no? C. En el instante en que pasa frente a la Tierra, el piloto ajusta su reloj a las 8 a.m. Si la nave pasa a las 8:30 a.m. frente a una estación espacial en reposo respecto a la Tierra, ¿qué hora es en la estación espacial cuando pasa la nave? Entonces, para eso tenemos que recordar, ¿no? ¿Qué pasa con el tiempo cuando un cuerpo avanza a grandes velocidades, ¿cierto? Entonces vamos a hacer aquí. Habíamos formulado, ¿no?, una ecuación que relaciona el tiempo, ese T es el tiempo de un observador en reposo relativo, ¿correcto? Y el otro, ese T sub 0, es el tiempo de un cuerpo que está en movimiento, ¿correcto? Y esa relación se complementa que en el denominador debe haber una raíz cuadrada donde existe 1 menos la relación de la velocidad a la cual está ese cuerpo en movimiento dividido entre la velocidad de la luz, todo eso al cuadrado, ¿correcto? En nuestro problema nos está preguntando por este tiempo medido de la estación espacial, ¿no? ¿Sí? Donde parte la nave, este tiempo. Y el que ajusta su reloj es el piloto de la nave que está en movimiento. Entonces nos da un primer caso cuando pasa frente a la Tierra con este tiempo T sub 0, dice 8:30, perdón, 8 de la mañana cuando pasa frente a la Tierra. Y cuando pasa por una estación, su tiempo es 8:30. ¿Cuánto ha pasado? 30 minutos, ¿cierto? ¿Sí? Entonces tenemos que utilizar esta ecuación. Hola. Entonces, con esa idea, vamos pues a utilizar esta ecuación, ¿ok? Vamos. Primero hacemos un gráfico explicativo. Veamos, ¿no? Solución, dibujamos el observador en la Tierra, ¿correcto? Este es el observador. Y luego tenemos la estación espacial, ¿no?, en el lado derecho. ¿Ok? Un momento. Aquí está, ¿no? Este es el observador en la Tierra y esta es la estación espacial. Entonces veamos el tiempo. Ahí está la nave pasando frente a la Tierra, ¿no? Entonces está pasando con una velocidad y este señor, pues, ¿sí?, observa el reloj, el que está en la nave, dice, estoy pasando a las 8:30, ¿correcto? ¿Sí? Y en la Tierra también es esa hora, 8 de la mañana, ¿no? A ambos lados son 8 de la mañana, ¿ok? 8 de la mañana, ¿sí? Ambos, ¿no? Los relojes están simultáneos ahí. Ahora, cuando la nave pasa frente a la estación espacial, el de la nave observa su reloj. ¿Cuánto marca? 8:30. ¿Correcto? 8:30. ¿Sí? Y eso, pues, ¿cuánto tiempo es? 30 minutos. ¿Quién observa ese tiempo? El señor que está en la nave, la persona que está en movimiento. ¿Ok? En movimiento. Entonces, ahí tenemos el intervalo de tiempo medido en la nave espacial. Tiempo, le llamamos también tiempo propio. ¿Propio de quién? Del chofer, del piloto que maneja la nave. ¿Sí? A nosotros no nos piden el tiempo que observa el piloto, sino el tiempo de este que observa este señor. ¿Correcto? Entonces, hacemos eso. Intervalo de tiempo medido en la estación espacial. Ojo, la pregunta es esta, ¿no? Estación espacial. ¿Sí? Y estoy remarcando, esa es la pregunta. ¿Okay? Bien, entonces utilizamos esta relación. ¿Qué tenemos entonces? T sub 0. ¿Qué más tenemos? La velocidad de la nave. Reemplazamos esos valores. ¿Sí? 8 décimas de la velocidad de la luz. ¿Sí? Seguimos reemplazando.
y tenemos que es 5 tercios de T sub 0. ¿Ok? ¿Tenemos este valor, T sub 0? Sí, pues ese es dato, 30 minutos, ¿cierto? Reemplazamos y obtenemos que el tiempo, ¿no?, medido por el Señor de la Tierra, o el tiempo que ha transcurrido en la estación espacial es 50 minutos. Entonces, ¿qué hora será? Bueno, pues decimos ahí, miren, acá es 8:50, ¿no es cierto? ¿Cuánto es? 50 minutos. Entonces, la estación espacial es 8:50 AM. ¿Cuánto es en la nave en movimiento? 8:30, ¿no? ¿Cuánto hay diferencia? 20 minutos, ¿no? Entonces, el tiempo avanza más rápidamente en el planeta Tierra, reposo relativo, que en la nave en movimiento. ¿Okay? La respuesta es la A. ¿Tuvieran algún comentario, jóvenes? ¿No hay comentarios? Bueno, ese problema es en cuanto a la dilatación del tiempo, ¿cierto? Ahora veamos el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio está relacionado a la contracción de la longitud, ¿sí? Y vamos a ver qué nos dice, ¿no? Dice, una regla métrica de 1 metro se mueve con una rapidez de 0,8 décimas de la velocidad de la luz con respecto a un observador en dirección paralela a la regla. Claro. ¿Sí? Veamos. ¿Qué nos dice primero? Determine la longitud de la regla medida por el observador. ¿Sí? Bueno, entonces, esta longitud que dice de 1 metro es pues respecto a un observador en la dirección paralela a la regla, ¿no? ¿Sí? Esta es la longitud, entonces, cuando lo vemos pues en reposo relativo. ¿Ok? Entonces, para eso hacemos un gráfico. ¿Y qué nos piden en el primer punto? ¿No? Dice, determine la longitud de la regla medida por el observador. ¿Ok? Entonces, esa longitud es L, la que tenemos que determinar, ¿correcto? Pero eso está relacionado a L sub 0, y aquí vemos una raíz cuadrada, ¿no? 1 menos, aquí ponemos la velocidad a la que se mueve la regla, dividido entre la velocidad de la luz al cuadrado. Y eso es lo que tenemos que encontrar. ¿Ok? ¿Cuánto es, no? Bueno, acá hacemos el esquema. Esta es la persona, pues, cuando está en reposo relativo, mide una longitud L. Sabemos que esa longitud es 1 metro, ¿correcto? L sub 0, entonces es 1 metro. Luego, esa misma persona va a observar cuando esté en movimiento. ¿Cuál es su longitud? Ah, ya, se ha constreñido, ¿no? ¿Sí? Se ha disminuido su tamaño. ¿Sí? Contracción se llama de la longitud. Ha disminuido cuando esta regla está moviéndose a esta velocidad cercana, ¿no? Cercana a la velocidad de la luz, ¿correcto? Y nos están pidiendo justo esa longitud. Esta longitud nos está pidiendo. Entonces, ¿qué tenemos para medir eso? Ah, esto es dato. Vamos a cambiar de color. Esto es dato, entonces, ¿no? ¿Qué más es dato? A la velocidad a la que se mueve la regla. ¿Tenemos eso? Sí, pues tenemos que buscar eso. Y bueno, aplicamos, ¿no? Porque la velocidad de la luz es conocida, incluso nos dan de dato. Entonces reemplazamos, ¿no? Reemplazamos en esa relación, L es 0, y sale 0,6 metros, ¿no? Esa sería la respuesta a la primera. Luego nos dicen, ¿cuánto tiempo tarda en pasar la regla delante del observador? Ya, esto nos está diciendo lo siguiente, ¿no? ¿Cuánto tiempo tarda en pasar la regla en el observador? Bueno, pues el señor que está
observando el paso de la regla a esta velocidad, primero observará, el primer punto que observará es este, que está al lado derecho. De ahí, como sigue avanzando de izquierda hacia derecha la regla, ¿no? Entonces va a medir toda esta longitud. Y el último punto que mide será este punto. Entonces tenemos ahí toda la distancia que va a observar con esta velocidad. Y como nos piden el tiempo, aplicamos pues movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Despejamos el tiempo y eso es lo que tenemos que medir, ¿no es cierto? Entonces ahí, al despejar, el tiempo debe ser igual a la longitud de la regla en movimiento sobre la velocidad a la cual se está desplazando, ¿no? Y reemplazamos esos dos valores, ¿no? 0,6, que es la longitud, y la velocidad como es dato, ¿no? Ordenando los términos, vemos que ese tiempo es 2 nanosegundos. ¿Okay? 2 nanosegundos. Respuesta a la letra D. Comentarios, jóvenes, sobre este ejercicio de contracción de la longitud. Ojo, para recordarles, ¿no? La contracción de longitud solo se da en la dirección del movimiento. Acá la longitud, miren, es paralela al desplazamiento, ¿no? O sea, de la velocidad. En forma transversal no se va a dar esa contracción. ¿Okay? Eso es lo que dice el postulado. Ok, no hay comentario, vamos al siguiente ejercicio. En un experimento de efecto fotoeléctrico se utilizan dos metales, A y B, midiéndose longitudes de onda umbrales de 300 nanómetros y 400 nanómetros respectivamente. ¿Cuál es la razón de las energías cinéticas de A sobre B de los fotoelectrones cuando sobre los metales inciden radiación de longitud de onda de 200 nanómetros? Nos está hablando del efecto fotoeléctrico. Entonces vamos a recordar lo que es el efecto fotoeléctrico, ¿cierto? Antes de resolver ese problema. Entonces aquí vamos a tener una superficie metálica, ¿no es cierto? Esto es una superficie metálica. Le ponemos así simplemente metal. Entonces, para que se produzca el efecto fotoeléctrico, vamos a lanzar fotones de luz o cualquier otro, ¿no?, tipo de luz, fotones, ¿no es cierto? Fotones, ¿no?, que tengan una energía H, ¿sí?, la constante de Planck por la frecuencia, ¿correcto? Esa es su energía. Como consecuencia de que estos fotones llegan a esta superficie metálica, ¿sí?, va a arrancar electrones, ¿sí?, de esta superficie y van a salir disparados, ¿correcto? Así. ¿Sí? Entonces acá llegan electrones, ¿sí? A eso se llama fotoelectrones, ¿cierto? Fotoelectrones, ¿correcto? Salen disparados, ¿cierto? Bueno, pues ahora veamos cómo es el principio de conservación de energía. Esta energía que llega, dice, ¿sí?, es E la que llega, ¿cierto? Por el principio de conservación de energía, nosotros vemos pues que salen fotoelectrones disparados. Disparados quiere decir que están en movimiento. Si hay movimiento, pues tienen velocidad, ¿no es cierto? Como los electrones o fotoelectrones tienen masa, entonces tienen energía cinética, ¿correcto? Le vamos a llamar así, energía cinética. Energía cinética, que ahora voy a poner, ¿no?, para recordar, sería masa del electrón, la velocidad al cuadrado sobre 2, ¿correcto? Así. ¿Okay? Esa es la energía cinética. Entonces tenía energía cinética. Listo, ya tenemos ahí. Pero acá tenemos que advertir, para que yo pueda arrancar los electrones de esta superficie metálica, voy a gastar energía ¿en qué? En arrancarlos. Y tiene que haber una energía suficiente para arrancarlos. Que esa energía suficiente para arrancarlos va a ser en función a qué tipo de metal sea. Si es metal de cobre, de bronce, ¿no?, de acero.
Entonces, esa es la energía necesaria para arrancar. Le habíamos simbolizado con una letra, sigma, ¿sí? Que le llamamos función de trabajo. ¿Correcto? Función de trabajo. Entonces, de acuerdo al principio de conservación, debe tener esto, ¿no? Función de trabajo, acuérdense, este de acá. El trabajo que van a hacer los fotones para tratar de arrancar los fotoelectrones, ¿no? Y tiene que tener un valor mínimo, porque si la energía que yo estoy lanzando no es suficiente, simplemente no van a arrancar los fotoelectrones, ¿cierto? Ok. Pero esto también, esta función de trabajo, habíamos dicho que lo mínimo requisito es que sea igual a la constante de Planck por una frecuencia mínima, ¿correcto? Ahí está. Listo. Hasta ahí, si hubiera una pregunta, me lo hacen saber. Ahora sí. Pero a nosotros en el problema no nos dan frecuencias. Lo que nos dan es longitudes de onda. Para el caso de dos metales, A y B. Entonces, pues nosotros sabemos, ¿no?, que la velocidad de la luz es igual a la longitud de onda por su frecuencia. Entonces, ¿qué vamos a reemplazar? La frecuencia de esta energía, lo despejamos de esa ecuación y vemos que esa frecuencia lo reemplazamos por la velocidad de la luz dividido entre la longitud de onda. Y esto sí tenemos de datos, ¿okay? Esa relación, ¿no? La velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Y eso es lo que vamos a utilizar entonces, ¿okay? Vamos entonces al ejercicio. Como son dos, ¿no?, miren, 300 y 400 respectivamente, A y B, hacemos eso, ¿no? Vamos a hacer. Entonces, recordando cómo es el efecto fotoeléctrico, aquí tenemos una superficie metálica, forma vertical, ¿sí? Seleccionamos, ¿no?, una frecuencia determinada, aquí, colores, ¿no? Estamos en el caso de relación de una alta energía, ¿no?, u alta frecuencia también, ¿sí? Seleccionamos, llegan los fotones de esta lámpara, lanzados, ¿sí? Llegan los fotones, colisionan ahí con la superficie metálica, ¿no?, haz de fotones, y arrancan electrones. Ojo, yo solamente estoy colocando, pues, ahí en forma horizontal algunos fotoelectrones que son arrancados, ¿no? Acuérdense que los fotoelectrones salen disparados en todas las direcciones, ¿correcto? Y se selecciona la parte horizontal, ¿no?, para hacer la explicación. ¿Ok? Y esos fotoelectrones llegan acá y se produce la corriente, ¿cierto? Ok. Entonces, de la ecuación fotoeléctrica, la que acabamos de ver en la pizarrita, color negro que vieron, ¿sí?, van a estar para los dos. Hacemos la relación de sus energías cinéticas, pero justamente nos piden eso. Allá, entonces, si eso nos dan, reemplazamos. Esta sería la energía que llega, ¿sí?, y esta es la función de trabajo de cada uno de ellos, ¿correcto? Listo, entonces reemplazamos. Conocemos, al reemplazar la frecuencia en ambos lados, tenemos esta relación, reagrupando, ordenando, ¿no? Vemos pues que tenemos la longitud de onda de A y de B. Y lo mismo la longitud de onda de los fotones incidentes. Esos son datos, ¿no? Sí, aquí está ese de los incidentes y estos están de A y el otro de B, ¿correcto? Respectivos. Los hemos reemplazado, ¿cierto? Bueno, ahora solamente reemplazamos esos valores. Ahí está el resumen. Y efectuamos, pues, ¿no?, las operaciones indicadas. Vemos que esa relación es 2/3. La respuesta es la letra A. ¿Tuvieran algún comentario? No hay comentarios. Entonces vamos al siguiente ejercicio. Se ilumina la superficie de un metal con luz de longitud de onda de 400 nanómetros. Si la longitud de onda umbral del metal es 600 nanómetros, ¿qué rapidez adquieren los fotoelectrones?
Miren acá los datos nos dan la constante de Planck en joules por segundo, la velocidad de la luz, la masa del electrón y acá una ayuda, ¿no? Que la raíz de 3 sobre 3 es aproximadamente, que usemos ese valor, 0,6. ¿Okay? Entonces aquí vamos a ver iluminar una superficie, dice, de metal con una longitud de onda, ¿no? De luz. Nos dan esa longitud de onda. Entonces ya sabemos, pues, que aquí lo único que han hecho es disfrazar, ¿qué cosa? ¿No? Que la frecuencia esté expresada por esta relación, ¿no? La velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Correcto. Entonces ya tenemos, ¿no? Para el cuanto, la frecuencia de la luz. ¿Sí? Y ahí es 400 nanómetros su longitud de onda. Dice si la longitud de onda umbral del metal es 600 nanómetros. Cuando dice frecuencia umbral, perdón, si la longitud de onda umbral del metal, este metal de este acá, nos están dando que es equivalente, dice, a ese lambda es igual, pero es umbral, le vamos a poner lambda sub 0. Dice que es igual a 600 nanómetros, ¿correcto? 600 nanómetros, es 10 por 10 a la 9 metros, ¿correcto? Por 10 a la menos 9 metros, ¿sí? Nuevamente está dándonos, pues, ¿no? Siempre hablamos de frecuencia umbral. ¿Cómo era la frecuencia umbral? Bueno, pues la frecuencia umbral simplemente va a ser C entre lambda sub 0, ¿correcto? Listo. ¿Sí? ¿Qué nos están pidiendo? ¿Qué rapidez adquieren los fotoelectrones? Ya. Los fotoelectrones salen disparados, ¿no? Como ustedes ven ahí en la animación. Entonces yo quiero saber cuál es la velocidad a la cual salen disparados los fotoelectrones. Y eso es lo que vamos a calcular, ¿cierto? ¿Qué velocidad? Pero ¿qué adicionalmente tenemos que saber? Pues nosotros sabemos que aquí existe, los rayos llegan con una energía. Esa energía se gasta ¿en qué? En la energía necesaria para sacar los fotoelectrones de la superficie metálica, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Función de trabajo, ¿no es cierto? Función de trabajo, vamos a poner acá directamente, más la energía cinética de los fotoelectrones, ¿no? ¿Qué nos interesa a nosotros? La velocidad, ¿no es cierto? Esa velocidad. ¿Dónde debe estar? En la energía cinética, ¿correcto? Entonces despejamos pues la energía cinética, ¿no es cierto? La energía cinética entonces será pues la energía con la que llegan los rayos de luz o los fotones de luz, ¿no? Menos la función de trabajo, ¿correcto? Entonces, y la energía cinética sabemos que es un medio de la masa del electrón por la rapidez al cuadrado, ¿correcto? Y eso es igual a la energía con la que llega, ¿correcto? Ahorita vamos a recordar cómo es la energía que llega, ¿correcto? Entonces, ahí está, ¿no? Esta es la energía, pero no nos dan la frecuencia, sino nos dan ¿qué cosa? La longitud de donde utilizamos esta ecuación de la frecuencia, ¿no? Entonces, de la ecuación fotoeléctrica ya hemos despejado ahí la energía cinética, ahí ya está. Esta frecuencia no nos dan, esta es la energía a la cual llega. ¿Sí? La frecuencia que llega sí nos da, ¿no? Perdón, la longitud de onda, ¿no? La inversa entonces de la frecuencia. Esta función de trabajo no nos dan, nos dicen que la longitud de onda, ¿no? Del metal, su umbral de longitud de onda, ahí está, ¿no? Lo reemplazamos entonces todo esto. Factorizamos HC, o sea, la constante de Planck por la velocidad de la luz. Este 2 también sube, despejamos entonces de aquí la rapidez. Y como estos valores, longitudes de onda son conocidos, ¿no? Este es el umbral, este es la longitud de onda que llega, ¿no? Reemplazamos, pues. Ahí nos dicen lambda 400, ¿no? Y la del metal es 600 nanómetros. Reemplazando, miren, aquí está nuevamente la rapidez todavía al cuadrado, operamos todos estos valores y tenemos esta relación. Entonces sacamos raíz cuadrada de esta relación, ahora sí ya tenemos, ¿no? Raíz de 3 sobre 3 por 10 a la sexta, ¿correcto? Raíz de 3 sobre 3 es dato, es 0,6, eso está en la parte superior, por 10 a la menos 6. Entonces, ¿cuánto es
la rapidez a la que salen disparados los electrones, 6 por 10 a la quinta metros por segundo. La respuesta es la letra C. ¿Comentarios, jóvenes? No hay comentarios. Vamos al ejercicio número 5. Bueno, ya ese segundo ejercicio del efecto fotoeléctrico, vamos al tercer ejercicio que también no es del efecto fotoeléctrico. ¿Okay? Vamos entonces. La figura muestra la gráfica de la energía cinética máxima de los fotoelectrones en función de la frecuencia de la radiación incidente sobre una placa metálica. Si la energía cinética de los fotoelectrones tiene este valor, 5 por 10 a la menos 19 joules, pregunta, ¿cuál es la energía del fotón incidente? Allá. Entonces, de acuerdo, entonces tenemos que encontrar cuál es la energía del fotón incidente, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que encontrar. Bueno, pues tenemos que recordar entonces la ecuación fotoeléctrica, ¿no? Esta es, entonces diremos, la ecuación fotoeléctrica es la energía de los fotones que llegan. Debe ser igual a la energía cinética de los fotoelectrones, más la cantidad de energía gastada en realizar el trabajo de arrancar los electrones de la superficie, que se llama función de trabajo, con la letra así. Fin. Esa es la ecuación fotoeléctrica. Bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí evaluando, no? Dicen, los fotoelectrones tienen pues su energía cinética, ¿correcto? ¿Nos dan ese valor? Sí, aquí están. Eso es la energía con la que llega. Entonces tenemos esta energía cinética, correcto, ya está ahí. ¿Ok? Lo que nos falta es la función, la energía gastada en realizar el trabajo de sacar los electrones de la superficie metálica. Eso es lo que nos falta. ¿Y eso a qué es igual? Bueno, eso dice que es igual, ¿no?, a la constante de Planck por una frecuencia umbral o mínima, F sub 0. ¿Correcto? Bueno, y para encontrar entonces la función de trabajo, ¿no?, necesito la constante de Planck. ¿Tengo como dato? Sí, ahí está como dato, ¿cierto? La frecuencia umbral, a eso es lo que nos falta. Para algo nos han dado el gráfico, ¿no es cierto? El gráfico nos han dado pues, justamente para observar eso, ¿no? Aquí tenemos la energía cinética en el eje vertical y en el horizontal están las frecuencias, ¿no es cierto? Por 10 a la menos 14. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros conocemos que la gráfica de energía cinética en función de la frecuencia es una recta. Y si esa recta intersecta el eje horizontal, quiere decir que esa sería la frecuencia umbral mínima para arrancar los electrones de la superficie de un metal. Bueno, si hacemos la lectura, es más o menos 4.5, ¿correcto? Acá es 4.5. Entonces, la frecuencia umbral será, pues, ese valor, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, decimos, de acuerdo a esto, la frecuencia umbral debe ser igual 4,5 por 10, cada escala, por 10 a la 14 Hz, ¿correcto? Eso es. Ahora sí, tenemos todo, ¿no es cierto? Para determinar, tenemos la frecuencia, tenemos esta frecuencia umbral, ¿sí? Reemplazamos en la ecuación, tenemos la energía cinética y por lo tanto calculamos la energía que se requiere para, ¿no?, de las que llegue a la superficie metálica. Entonces hacemos eso, de la gráfica, ahí está la frecuencia umbral,
La función de trabajo del metal es ese valor, ¿sí? Obtenemos este valor operando, ¿no?, la constante de Planck por la frecuencia umbral. Observamos que tiene este valor. Luego de la ecuación fotoeléctrica, la energía es igual pues a la energía cinética más la función de trabajo que ya hemos calculado, ¿no? Reemplazamos esto de acá, este valor es dato, lo acabamos de encontrar en la función de trabajo y vemos que la energía de los fotones que llegan a la superficie metálica tiene este valor, ¿cierto? 7,97 por 10 a la menos 19 joules, ¿no? La respuesta de la letra A. ¿Comentarios? ¿Comentarios, Joel? No hay comentarios. Vamos al siguiente ejercicio entonces. Ejercicio número 6 dice, la intensidad de luz solar sobre la superficie terrestre es 1400 watts por metro cuadrado y la energía de un fotón es 32 por 10 a la menos 20 joules. Determine el número de fotones por segundo que inciden sobre una superficie de 80 centímetros cuadrados. Nos dan la constante de Planck, pero en electronvoltios por segundo y la velocidad de la luz. Entonces, en este ejercicio lo que tenemos que recordar es lo siguiente. Nos dan la intensidad, recordar cómo es la intensidad. La intensidad, ¿no?, de un rayo de luz es su potencia por su área, ¿correcto? Y luego, pues decimos potencia, que es igual. Bueno, potencia es trabajo por unidad de tiempo, pero también es energía, ¿sí?, por unidad de tiempo, ¿no? Entonces, de acuerdo a de un fotón, la energía es, ¿no? ¿Cuánto es la energía? La constante de Planck por su frecuencia, ¿cierto? Y por el tiempo, entonces. Pero en nuestro caso, ¿qué nos están diciendo? Que no es, esto es solamente para un fotón, pero si fueran n, ¿cuánto sería la potencia para n? Ah, ya, pues entonces, para n, o potencia total, ¿no?, será pues n fotones por la constante de Planck por la frecuencia dividido entre el tiempo, ¿correcto? Y eso es justamente lo que nosotros vamos a aplicar. ¿Ok? Hemos recordado entonces, ¿no? Entonces, solución, aquí tenemos un gráfico, ¿no? Entonces, la intensidad de luz solar está llegando a la superficie de la Tierra, ¿sí? Y elegimos, pues, un haz de fotones, ¿no? Un número de fotones que deseamos conocer, ¿correcto? El número de fotones que deseamos conocer, que llega a esta superficie. Pero elegimos una área determinada, ¿no? N fotones que llegan a una determinada área. Esta área nos dicen que es 80 centímetros cuadrados. Yo quiero saber cuántos fotones, ¿no? Ese es el ejercicio. Entonces, la intensidad de un haz de luz está dada por esta ecuación, que le hemos recordado, potencia sobre área, y como deseamos conocer para n, entonces la intensidad multiplicamos también. Si es de n, ¿no? ¿Correcto? Pero nos dice, determina el número de fotones por segundo. Allá, fotones por segundo. Entonces, este n vamos a separarlo. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a separarlo y le vamos a decir n por unidad de tiempo. Pero es unidad de tiempo segundos. Y reformulamos eso. ¿Sí? Reformulamos eso. Entonces, ese n va a ser, ese n mayúsculo va a ser número de fotones por unidad de tiempo, ¿no? Número de fotones por segundo, ¿correcto? Y tenemos este valor. ¿Conocemos la intensidad? Sí. El área también. La energía que llega también, ¿correcto?
entonces reemplazamos, ¿no? Bueno, ahí está el resumen, la intensidad, el área, eso es lo que acá tenemos que ver, que sea en unidades del sistema internacional, ¿no? Y la energía. Efectivamente, acá está en el sistema internacional, bueno, todos los otros valores son, y vemos que la respuesta es 35 por 10 a la 18, ¿no? Respuesta a la letra A. ¿Comentarios? No comentarios. Vamos rápidamente a la letra de ejercicio, al número 7. En un tubo de rayos X, un haz de electrones se acelera con un voltaje de 30.000 voltios. Si durante el frenado, el 40% de la energía de los electrones se transforma en radiación X, rayos X, ¿no? Determine la longitud de onda de los rayos X. Bueno, entonces vamos a hacer acá rápidamente un recordatorio cómo se producen los rayos X. Acá están los electrodos, ¿sí? Todo eso es un tubo al vacío. Los electrones son acelerados, llegan al ánodo y al colisionar con el ánodo, pues se producen los rayos X, ¿cierto? Pero toda la energía cinética que adquieren estos electrones, no todos se van a convertir en energía de los fotones de rayos X. De acuerdo al problema, nos dan solamente que es el 40%. ¿Okay? Entonces decimos, la energía, como si todos los toda la energía cinética fuera convertida, sería esta, ¿no? H por la frecuencia de los rayos X. Esto es la energía de los rayos X. Si toda fuera así, sería ese valor, ¿no? Y esto es lo producido, pues, la energía cinética, ¿correcto? Pero no dicen solamente el 40%, si tomamos solamente el 40% de lo que va a producir rayos X. ¿Okay? Entonces, de aquí lo único que tenemos que calcular es la frecuencia, ¿no? Porque tenemos la carga del electrón, pero está dado la constante de Planck en electronvoltios por segundo, ¿no? Y tenemos el voltaje, que es 30.000 voltios. Reemplazamos eso, ¿no? Nos piden la longitud de onda, ¿no? Perfecto, ¿no? Vemos la inversa simplemente. ¿Okay? Tenemos la constante de Planck, la velocidad de la luz y el voltaje, ¿no? Entonces reemplazamos y nos dan aproximadamente un Armstrong, ¿no? De la longitud de onda. La respuesta sería la letra A. Bueno, aquí, de acuerdo a la separata, si no estuviera correcta en su separata, me lo hacen saber, ¿no? Tienen que tener en cuenta. Ese aquí dice el 40%. ¿Okay? Listo. Vamos al siguiente ejercicio y vemos, pues, lo siguiente. Dice una partícula de masa igual de 4 por 10 a la menos 31 kilogramos. Está confinado a moverse una dimensión. Tiene una incertidumbre en la medición de su posición de 1 por 10 a la menos 8 metros. ¿No? Entonces nos está hablando de el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿no? ¿Para quién? Para la posición y la cantidad de movimiento. Y de acuerdo a este ejercicio nos están pidiendo, ¿no? ¿Cuál es la incerteza o la incertidumbre? ¿Sí? En un primer caso, de su velocidad. ¿Correcto? Entonces vamos a hacer eso, de su velocidad. Bueno, para hacer esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente, recordar cómo es el principio de incertidumbre, ¿sí? Tenemos la incerteza de la posición y la incerteza de la cantidad de movimiento, ¿no? Y esto es. ¿Conocemos la incerteza de la cantidad de movimiento? No nos da, ¿no es cierto? Pero sabemos aquí está definido, ¿no es cierto? A la masa por la velocidad. Entonces empieza. Y vemos que esa incerteza está dada por esta relación. Lo reemplazamos en este principio de incertidumbre, ¿correcto? Ahora sí hemos reemplazado. Vamos los valores son dados y despejamos la incerteza entonces de la velocidad. ¿Ok? ¿Tenemos la masa? Sí, tenemos de la partícula. ¿Sí? La incerteza de posición también tenemos. Y bueno, la constante de Planck también ¿no es cierto? Operando, sale 12,5 por 10 al cubo metros por segundo. ¿Sí? El siguiente ejercicio se utiliza la misma relación,
esta misma relación, pero aquí la masa es 2 kilogramos, ¿no? El otro era una cantidad pequeñísima, ya que es una cantidad bien grande, ¿no? Sí, de 2 kilogramos. Entonces solamente cambiamos esto. Y sería otra incerteza de la velocidad, ¿cierto? Incluso, miren, ¿de cuántos órdenes menor, no? 10 a la menos 27, 10 a la menos 34. O sea, este es mucho mayor, ¿no? Okay, la respuesta sería la letra A. ¿Algún comentario, jóvenes, antes de terminar la clase? Van a disculpar el ruido que están sintiendo, pues es un problema que es originado el vecino, no estoy siendo yo, y me han sorprendido también en la mañana. Ok, vamos a volver. Bueno, eso sería todo, jóvenes. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Okay. Chao.